Bueno, y tal como habíamos anunciado, hoy nos honra con su participación el doctor Fernando Contreras, un distinguido gastroenterólogo dominicano que está con nosotros. Bienvenido, Fernando, qué gusto. Te sacamos de la consulta y estás aquí con nosotros, qué bueno. No, el placer es mío y ya esto se ha vuelto casi una costumbre de yo venir siempre en diciembre. O sea que para mí es una gran alegría compartir este momentico contigo. Bueno, y yo quiero agradecer públicamente al doctor Fernando Contreras porque cuando me dio COVID en abril, me acompañó durante todo el proceso. Y yo le decía ahora cuando nos saludamos, bueno, estamos sin mascarilla, no tiene miedo, dice, no, que te dio y que te dio COVID y estás vacunada. Pero señores, qué bueno estar que está con nosotros en esta mañana. Doctor, ¿se puede hablar de salud sin una salud gastrointestinal? Bueno, mira, la realidad es que el sistema gastrointestinal es tan amplio y es tan importante que si él está afectado, afecta a los demás órganos. Es más, lo primero es la nutrición. O sea, la nutrición es el fundamental para todos los otros problemas de salud. Ya sea porque una malnutrición cause los problemas de salud, o ya sea de que el organismo necesita una nutrición adecuada para poder enfrentar cualquier problema adicional de salud. Y el mejor ejemplo es el paciente en intensivos. El paciente de cuidado intensivo que por lo general está muy enfermo. Si tú no tienes en cuenta la nutrición y por tanto el buen funcionamiento del intestino, todo se le hace más difícil. Entonces, doctor, podemos sacar como conclusión o podemos entender que el sistema gastrointestinal se enferma o se daña de afuera hacia adentro, es decir, por lo que se consume. No per se porque tenga un problema. Bueno, es un poquito más complejo de ahí, pero no hay duda de que lo que uno le entra adentro tiene mucha influencia. Y cada día sabemos y entendemos más la relación que hay entre lo que uno consume y la salud gastrointestinal, porque cada día entendemos la importancia de la relación de la flora intestinal con la salud, y la flora intestinal de cada persona depende de muchísimas cosas, desde la parte genética hasta lo ambiental, pero sobre todo a lo que consume. O sea, la flora intestinal de una gente que viva en Israel no es la misma que la que vive en República Dominicana o la que vive en Haití. Entonces, sin duda de que lo que uno le pone es un factor fundamental en tener buena salud o mala salud. Yo casi lo compararía con fumar o no fumar. Obviamente el que fuma va a tener peor salud que el que no fuma. El que come de manera inadecuada, ya sea en exceso o no balanceado, sin duda que va a tener más problemas de salud que el que lo hace. Doctor Contreras, desde que usted salió a la luz pública, que fue que siendo muy joven fue protagonista, porque fue hace muchos años. Fue quien trató al ya desaparecido presidente, el doctor Joaquín Balaguer, que pusieron en manos su salud a un jovencito que recién llegaba de hacer su especialidad afuera. Desde esa época hasta el día de hoy, ¿cuánto ha cambiado el ejercicio de su especialidad? Mira, yo creo que ciertamente ha cambiado, la tecnología ha mejorado muchísimo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la parte quizá más delicada que nosotros hacemos como gastroenterólogos es la parte endoscópica. La calidad de los estudios endoscópicos que podemos hacer hoy, sobre todo por la mejoría de la tecnología y por el énfasis en la calidad de los procedimientos, sin duda que hacen un antes y un después. Nosotros podemos decir que la República Dominicana, esto lo digo a boca llena, la República Dominicana tiene igual o mejor tecnología en la parte de endoscopía digestiva que la mayoría de los países americanos, incluyendo Estados Unidos. Yo te puedo decir que inclusive en mi oficina nosotros estamos probando un equipo que solamente está aprobado en Japón y en Europa, que es de inteligencia artificial para ayudar a la detección y caracterización de los pólipos cuando tú realizas una endoscopía, que esa tecnología ni está en Estados Unidos ni está en Canadá y solamente en 2 países en Sudamérica, uno en Centroamérica y otro en Sudamérica. Doctor, ¿qué importancia tiene la endoscopía en la salud gastrointestinal? ¿Y por qué es importante hacérsela? Y si todo el mundo tiene que hacérsela, ¿y a partir de qué edad hay que hacérsela? Sí, mira, la endoscopía es un término muy general. Entonces, la endoscopía tiene varios
varias utilidades. Una de ellas es hacer diagnósticos. Un paciente se siente con dolores de acidez, ardor, que es de lo que llamamos reflujo. Tú haces una endoscopía para ver si hay una esofagitis. Un paciente tiene dificultad para tragar, tiene 70 años, tú haces una endoscopía para estar seguro de que no tenga un cáncer. O un paciente tiene dolores abdominales tipo ardoroso, que mejoran cuando come, tú haces una endoscopía para ver si tiene una úlcera. Otro aspecto importantísimo de la endoscopía es la de prevención de cáncer, y esta puede utilizarse. Y en eso es que quizás el mayor avance de la endoscopía es precisamente en la de prevención de cáncer, y eso lo logramos con la detección temprana de las lesiones precursoras de cáncer. ¿Estamos hablando del cáncer de colon? No, eso te iba a decir. Eso se aplica para el esófago. Si tú detectas una lesión que se llama esófago de Barrett, el tú detectar eso y poner a ese paciente en un seguimiento para poder prevenir o detectar cuando ese tejido cambie antes de que se produzca el cáncer, o un cáncer también de esófago pero relacionado a fumar y beber, donde tú puedes analizar los vasos sanguíneos antes de que se convierta en cáncer. Entonces tú puedes eliminar esa lesión temprano y tú eliminas el cáncer. Lo mismo pasa con el estómago. Tú puedes hacer una caracterización del estómago que tú puedes, que te permite predecir, este es un estómago, necesita seguimiento, y si tú le das un seguimiento, tú previenes el cáncer de estómago versus el que no tiene esa característica. Obviamente, el mayor impacto en la prevención de cáncer que hace la endoscopía en este medio, porque en Japón no es así, por ejemplo, ni en Chile, ni en Costa Rica, es en la prevención del cáncer del colon. Y ahí sí hay una importancia fundamental. Entonces, eso es una colonoscopía. Exactamente. Ahí es, todo el mundo debe hacerse una colonoscopía, por lo menos una colonoscopía, hoy día a los 45 años. Si tú me hubieras preguntado esa pregunta el año pasado, te hubiera dicho a los 50. Pero todas las asociaciones de gastroenterología del mundo han cambiado, incluyendo la Sociedad Americana de Cáncer, han cambiado las guías para bajar la primera endoscopía, en lugar de ser a los 50 años, a los 45 años. Y esto es debido a que se ha observado que cuando tú divides por grupo de edades a los pacientes, el grupo de edad donde mayor crecimiento de cáncer está ocurriendo es en los pacientes de menos de 50 años. Wow. Y desgraciadamente eso lo vemos todos los días, hoy día, o vemos pacientes con pólipos a los 40 años, o incluso con cáncer en la década temprana de los 40. ¿Y hay alguna conclusión, alguna reflexión al respecto, algo que explique por qué esto está ocurriendo? Eso es una buena pregunta, que no tiene una respuesta completamente adecuada, y volvemos a tu observación inicial. Posiblemente tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida obviamente incluye la alimentación, el sedentarismo, la falta de ejercicio y quizá los excesos de alcohol, pero sobre todo el sobrepeso. Doctor, así como las personas van a hacerse un chequeo del sistema cardiovascular, por si acaso, como prevención, y también de otras partes de su cuerpo, es necesario también hacerse un chequeo preventivo del sistema gastrointestinal. Sin la menor duda, sin la menor duda. Primero, tú tienes que tomar en cuenta, cuando tú vayas a analizar la prevención, la edad, tus hábitos alimenticios, tu peso, tus hábitos de ejercicio, tu historia familiar. Es un paciente que tiene historia familiar de cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon, o cáncer de páncreas, o cáncer de hígado, ya inmediatamente está en una categoría de mayor riesgo. Yo creo que todo el mundo, y esto es un mensaje que ojalá sea el único mensaje del día de hoy, es que todo el mundo debe hacerse por lo menos una vez en la vida la prueba de hepatitis C para determinar si usted tiene hepatitis C. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C no lo saben, no saben cómo se infectaron, no tienen síntomas. Si tú lo encuentras temprano, hoy día hay un tratamiento extraordinariamente eficaz, 3 meses, una pastilla al día, todo el mundo se cura. Y si tú lo curas antes de que haya habido una progresión en la enfermedad del hígado, tú curaste el problema. ¿El hepatitis C daña el hígado? La hepatitis C es, hasta hace poco era la causa principal de cirrosis y de trasplante de hígado y de hepatocarcinoma en el mundo. Eso probablemente va a ser sustituido por el hígado graso por 2 razones. La primera es porque el tratamiento de la hepatitis C, que es uno de los grandes milagros de la última década de la medicina, hoy cura prácticamente a todo el mundo. El reto hoy día es encontrar a los pacientes, y por eso yo entiendo, y de hecho vamos a empezar una campaña ahora próximamente para tratar de incentivar a que la gente se haga, aunque sea una vez en la vida, la prueba de la hepatitis C.
Doctor, ¿cuál es el protagonista del sistema digestivo o gastrointestinal, como usted quiera llamarle? Usted me corrige. ¿Es el esófago, es el estómago, es el hígado, los intestinos? ¿Qué es lo más importante? Mira, yo te diría que... El protagonista de esos elementos. Yo creo que uno podría mencionar órganos. un protagonista, pero la realidad es que tú eres la protagonista de este programa. Ay, Dios. El invitado siempre. Pero sin la O colaboración sin este equipo, de este equipo no habría forma de que tú pudieras salir al aire. O sea Así que es. yo creo que el estómago es súper importante, pero si el esófago no está ahí, no le llega la comida. Y el páncreas se encarga de resolver muchísimas cosas, pero si el hígado no lo ayuda, entonces yo creo que lo bueno o lo extraordinario del cuerpo humano es que cada uno de los elementos, usted nada más tiene que tener un problema en una uña para usted darse cuenta lo útil que es el meñique, o que le duele un poquito la garganta, para usted darse cuenta lo útil que es el no tener una garganta inflamada con la cantidad de veces que uno sangra. O sea que yo creo que es muy difícil poder decir, yo creo que todas las partes son importantes y todas las partes debemos cuidarlas. Y ese es el mensaje importante. Y el hígado, doctor, que usted ha hecho investigaciones, estuvo presidiendo una sociedad internacional que tenía que ver con el estudio del hígado. ¿Qué tan importante es y cómo hay que cuidarlo? No, el hígado es El laboratorio. el laboratorio del cuerpo. Es el que se encarga de a grosso modo, de dos grandes funciones. Una es recibir toda la alimentación que se toma del intestino, toda es absorbida por unos vasos sanguíneos que cruzan por el hígado. Entonces ella se encarga de ahí de recibirlos y distribuirlos, modificarlos. Pero además es el gran limpiador del sistema. O sea, se encarga junto con el riñón, se encarga de detoxificar muchísimas cosas que es cuando el hígado no lo puede hacer, entonces vemos la gran diferencia o vemos el gran funcionamiento del hígado. Y por eso tú ves cuando un paciente está con enfermedad hepática muy severa, se desarrolla lo que llamamos encefalopatía, que de repente el paciente ni te conoce, o no sabe quién es o dónde está. De la toxicidad. De la toxicidad, exactamente. Doctor, después del COVID, Qué difícil es hacer una entrevista médica hoy día sin hablar de COVID. Sin hablar de Es imposible, yo diría. Es imposible. Y de hecho me interesa el tema. Sí. En la parte que usted trata como especialista en gastroenterología, ¿ha habido una variación? ¿El COVID deja secuela en ese sistema? ¿O Pero no? mira, la primera gran secuela del COVID es que el COVID, y desgraciadamente todavía tenemos que hablar de que no se ha acabado. Además, yo creo que estamos en una situación ahora mismo sumamente crítica y no creo que estemos dándole la importancia que debería tener. Así es. Pero la realidad es que el COVID ha consumido tanto esfuerzo en el sistema de salud en general que ha hecho descuidar enormemente el resto de la vida, incluyendo la parte de salud. Así como hemos descuidado de todo, la parte familiar, de negocios, la parte de salud ha sido extremadamente descuidada y porque obviamente había que hacerle una atención especial al COVID. Ahora estamos viendo esas consecuencias y estamos tratando de regularizar todo lo que pasó. Con la desgracia de que con el Omicron todo parece indicar que vamos a tener una ola que todavía no sabemos a qué nivel va a llegar, pero las predicciones podrían ser alarmantes o catastróficas. Se habla de un tsunami. Exacto, esperemos que eso no ocurra, pero yo de verdad creo que aquí estamos un poquito, no sé, o sea, yo creo que yo de verdad felicito tanto al gobierno anterior como este gobierno por la tremenda labor que ha hecho con el COVID. Yo creo que hemos sido un ejemplo. Pero ojo, yo creo que deberíamos estar en este momento alertando un poquito mejor a la situación frente a las fiestas navideñas y todo lo que está haciendo los países frente al Omicron que nosotros no estamos haciendo. De hecho, cuando venía esta mañana oía a Carmen Inver en el matutino, ella dijo algo muy interesante, dice, la gente que llega aquí se encuentra asombrado de lo poco, o sea, de lo natural que está el país, y tú ves el resto del mundo, Israel cerrando, Dinamarca cerrando, Francia cerrando, y Inglaterra. Hasta las fiestas en Nueva York, Exacto, está contemplando ver hasta dónde poner la y de repente aquí no estamos haciendo absolutamente nada extra, hemos hecho todo bien, pero creo y llamo a las autoridades a que hagamos un alto en el camino y pensemos un poquito, porque el tsunami, o sea, en menos de
2 semanas y media del primer caso de Omicron en Nueva York. Hoy, en el día de ayer, el 73% de los casos nuevos en Estados Unidos son de Omicron. Y ya hoy dice la prensa que está en el 87%. Exactamente, entonces no es verdad que eso no va a llegar aquí, con la agravante de que, aunque de nuevo hemos sido un ejemplo con las vacunas, y las vacunas parecen tener un gran efecto, pero sobre todo los que tienen booster, pero eso no quiere decir que no pudiera ser un problema grave para la República Dominicana, sobre todo porque todavía tenemos casi un 40% de personas que no se han vacunado. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta de qué manera el COVID ha afectado al sistema gastrointestinal, de manera indirecta, muchísimo. De manera directa, aunque es uno de los puntos vulnerables, no ha sido dramático. O sea, la causa de muerte de los pacientes por COVID no son ni por el problema hepático ni por el problema gastrointestinal, aunque sí hay elevación de las pruebas hepáticas y sí hay síntomas gastrointestinales que siempre debemos estar pendientes. De hecho, con el Omicron parecería que cansancio y problemas gastrointestinales quizás son de los principales síntomas y no necesariamente los problemas pulmonales, por lo menos al inicio. O sea que sin duda que el COVID también ha afectado al sistema gastrointestinal. Doctor, ¿qué importancia tiene o qué incidencia tiene el factor del estrés en la salud de nuestra digestión y los órganos gastrointestinales que influyen en todo eso? Sí, mira, no hay duda de que el estrés causa una serie de modificaciones desde el aparato cardiovascular hasta el gastrointestinal. Yo creo que es más serio el efecto en el aparato cardiovascular, porque te puede subir la presión, te aumenta el ritmo cardíaco, te puede producir arritmias, que son cosas que potencialmente son muy peligrosas. Pero sin duda que en el aparato gastrointestinal yo diría que tiene elementos que tú puedes palpar, como es sentir dolor o sentir más acidez o producir gases, que la comida te cae mal. O que te da diarrea, la clásica diarrea cuando uno tiene un examen. Pero no tiene un efecto tan devastador como es en el cardiovascular. Ahora bien, potencializa todos los síntomas. O sea, no es lo mismo tú sentir un poquito de acidez cuando tú estás en un parque de diversiones en Estados Unidos que cuando tú tienes un problema en tu casa o un problema que se fue la luz y que la bomba del agua no funciona, ese tipo de cosas. Porque hay un tema, hay enfermedades que no dan ninguna sintomatología y son muy importantes. Pero yo le decía al doctor en la pausa de que todo el mundo sufre del estómago. Y es verdad, porque en un momento determinado, y es algo que no se puede ignorar, sí, mira, es algo que te molesta y que tú quieres resolver. No hay forma de que tú dejes eso para después. Sí, la realidad es que el tracto gastrointestinal tiene, como tú bien dices ahora, tiene algunas enfermedades que son muy serias que te pueden costar la vida. Y hay un grupo que es un grupo de hecho mucho más grande. Si yo calculo a la gente que me va a ver a mi oficina, la mayoría van por problemas que no son serios desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de acortar tu vida, pero sí son extremadamente importantes en el aspecto de calidad de vida. Eso de que es reflujo, sobre todo el reflujo, la acidez, la distensión y los gases, que la mayoría de ellos tiene que ver con el hábito alimenticio. O sea, sin duda que si uno se pone a analizar lo que uno comía antes a lo que uno come ahora, yo diría que uno de los aspectos de la vida que más ha evolucionado y que más se ha tecnificado y que más competencia que hay es la alimentación, sobre todo la alimentación masiva. Entonces, desde el punto de vista de complejidad de lo que uno come, la competencia de hacer algo mejor que el anterior o la competencia es tan grande que todos los días uno prueba un plato que tiene algún elemento o combinaciones diferentes. Y la persona que dicen, todo lo que yo como me da gases, todo me cae mal, entonces, dije que no hay manera. Sí, mira, ¿Qué pasa? como te digo, yo creo que el mayor número de personas que va a mi oficina es con ese síntoma. Y ojo, hay que tener mucho cuidado de uno estar seguro de que esa persona no está teniendo una enfermedad que pueda acortarle la vida, que sea muy seria. Entonces uno siempre tiene que buscar los signos de alarma. Los signos de alarma son vomito, pierdo peso, no puedo tragar, veo sangre al evacuar, cambio un hábito de evacuación importante. Si nada de eso está presente,
entonces tú te sientes un poquito más tranquilo. Ah, bueno, tienes que determinar, estar seguro de que no haya anemia, de que no haya un problema de la tiroides, que no sea diabético, que no haya sangre oculta en las materias fecales. Si todo eso se ha descartado, entonces tú tienes que descartar primero intolerancias alimentarias que son extremadamente frecuentes, o sea, la cantidad de gente que es intolerante, por ejemplo, a la lactosa es asombroso. Y no se da cuenta. Y a medida, bueno, se da cuenta pero no lo identifica, se da cuenta porque tiene síntomas. Exacto, decir, me cae mal, exactamente, me comí una pizza y me cayó mal. Hay la famosa enfermedad del gluten o celíaca, que aquí en nuestro país es poco frecuente, pero siempre hay que considerarla. Y hay la intolerancia a la fructosa y el sobrecrecimiento bacteriano, que son dos términos que la mayoría de la gente no maneja mucho, pero son extremadamente frecuentes. La fructosa porque hay edulcorante en casi todo lo que uno come, y el sobrecrecimiento bacteriano porque es extremadamente frecuente. Y ese tiene tres aspectos: o bacterias que producen hidrógeno, o bacterias que producen metano, o bacterias que consumen hidrógeno. Y ambas o cada una de ellas puede dar una sintomatología que, créemelo, le disminuye enormemente la calidad de vida del paciente. Doctor, no me van a perdonar si no le hago la pregunta de que estamos en una temporada de Navidad, de fin de año, y la dieta de los dominicanos para esta época es hipercalórica. Los pasteles en hoja, el cerdo en bulla, la ensalada rusa, los pastelitos. ¿Qué más se me queda? Ayúdeme. El moro, sí, ya yo mencioné eso. Y todo lo que se agrega, doctor. Entonces, esa mezcla con ponche, con vino. Con mucho romo. Con mucho romo, dice el doctor, y demás. Eso hace que es una bomba. Ya voy aquí, me brindan esto, me lo como, ya voy allá. Y la famosa comilona de que me invitan hoy una cena, me invitan mañana otra cena. Entonces, doctor, mucha gente llega en enero destruida a su oficina. Doctor, no, mi estómago se dañó, ayúdeme a que funcione. Para no llegar así a enero, ¿qué hay que hacer? Sí, mira, yo creo que sí, de las pocas cosas positivas que tuvo el COVID el año pasado, que no parece que va a ser el caso de este año, sí, es que la cantidad de actividades que se realizaron fueron muchísimo menores. Porque el principal, yo creo que diciembre o la época navideña tiene dos problemas en ese sentido. Uno es el exceso de alimentación, porque uno tiene demasiadas actividades. A veces en temporada pre-COVID, uno a veces tenía 4 sitios que tenía que ir, a 2 almuerzos, a 2 cenas y a un happy hour. Sí. Donde quiera que se junten 3 personas hay bebida y comida. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer aspecto, el exceso de la alimentación. Y el segundo aspecto es la elaboración de esa comida. La necesidad de elaborar comida en la época navideña se multiplica de manera exponencial, lo que significa que porque hay que tener que brindar. Se generan una cantidad de negocios temporales que producen alimentos sin tener la infraestructura adecuada. Ay, mi madre. Por un lado, y por otro lado, producen el alimento en la mañana y tú te lo vienes a comer en la noche. Entonces, la probabilidad de que tú salgas con un problema en un otro tipo de esos de buffet que se prepararon en la mañana, que tú no sabes cómo lo transportaron, cómo lo mantuvieron, porque la mayoría lo están haciendo en una cocina que no hacía comida tradicional. Entonces, es una bomba de tiempo. El COVID el año pasado hizo una diferencia enorme, sí, de verdad, uno no vio eso. Menos celebraciones. Este año no creo que va a ser igual que las pre-COVID, pero no veo que, de verdad, yo veo como que este país está viviendo como si no tuviéramos COVID, y me mortifica eso. Yo quisiera que en diciembre, en enero la gente diga, exagerar el doctor Contreras, pero ojo, alerta, este problema del COVID no se ha acabado. El Omicron es una realidad en todo el mundo. Los vacunados que tienen booster se supone que le va a ir mucho mejor, pero también se ha muerto ya gente con COVID, Omicron, vacunados, todo depende de los efectos, digo, de las... Doctor, obviamente que por lo que usted ha expresado, y lo hemos dicho aquí también en el programa, pero en el caso de usted, que es médico y que tiene mucho más experiencia y conocimiento de causa que nosotros, ¿usted no estaría conforme con el manejo actual en esta temporada que le está dando al COVID? Yo creo que si no tuviéramos el Omicron, yo estuviera muy tranquilo. Porque la verdad que la labor que ha hecho no solamente el gobierno, sino los dominicanos, que no han tenido inconveniente en vacunarse ni en... Bueno, falta mucho todavía. Falta mucho, pero la mayoría se ha vacunado y la mayoría usa mascarilla. No tenemos esa... no han politizado esa situación.
Ahora bien, el Omicron representa retos que son extraordinarios. Primero, son 50 mutaciones nuevas, de las cuales 30 han ocurrido en la parte que se pega al cuerpo. Ha demostrado una infectividad mucho más alta. La duplicación de los casos en los países donde está causando estrago es de 2 a 3 días, cuando la Delta, que era mayor que la original, eran de 3 semanas. Pero además, el periodo de incubación es mucho más corto, lo cual te hace que las pruebas te protejan menos. La prueba de, yo me hice la prueba y estoy negativo. El paciente tiene ese infectante mucho más rápido y eso hace que se propague mucho más. Y todavía no sabemos cuál es a ciencia cierta, cuál es la severidad que este va a traer. Pero además, todavía nosotros tenemos más de un 30% de personas no vacunadas. En ese grupo de personas el Omicron puede ser devastador. Sí. Además, mientras más gente se infecte, más chance tiene el virus de seguir mutando. Entonces, de verdad, yo quiero... Es un clamor de moderación a la población, de que todavía esto no se ha acabado y estamos en un momento en que yo creo que las medidas de cautela tenemos que tomarlo antes de que se vuelva un caos. Y nosotros hemos tenido mucha suerte con el COVID. Yo no quisiera que el Omicron se convirtiera en el problema que no hemos tenido en los últimos 18 meses. Y ojalá yo esté exagerando, de verdad, yo ojalá esté exagerando, pero de verdad creo que tenemos que tener un poquito de prudencia, más de la que estamos teniendo. Okay, entonces, las recomendaciones, doctor, que usar la mascarilla siempre. Yo creo que las reuniones no deberían tener tanta gente. Yo creo que... Al aire libre. Al aire libre, yo creo que todo el mundo debe vacunarse, todo el mundo debe ponerse el booster, sin la menor duda. El booster, es decir, el booster dos vacunas no son suficientes. No son suficientes. El booster es esencial después en de la los batalla 6 meses. Con el Omicron. Después de los 6 meses, hay algunos expertos que están hablando ya después de los 4 meses. Oh. Pero todavía la recomendación en este país es a los 6 meses. Y hay algunos, ayer mismo Israel dijo que está considerando una 4ª dosis para los que se pusieron un booster a los 6 meses poner la 4ª dosis, porque parecería que teníamos la esperanza de que el booster iba a durar un poco más. No estamos tan seguros. La inmunidad del booster iba a durar un poco más que la original. No estamos tan seguros. Y te digo, justo ayer Israel ya está considerando poner la 4ª dosis. Israel prácticamente tiene el país cerrado. Ayer paró todos los vuelos de Estados Unidos hacia Israel. Entonces, este es un país donde recibe gente de todo el mundo. Yo creo que no podemos parar el turismo. Ojalá pudiéramos pedirle a los turistas que por lo menos estén vacunados. Eso haría, yo creo, que una gran diferencia. Una gran diferencia. No, de verdad no veo por qué se lo pidan a los dominicanos y no a los turistas, pero ni modo. Pero yo creo que desde el punto de vista colectivo, individual, dentro de las familias, seamos prudentes, tratemos de hacer las actividades no con tanta gente, hacerla lo más ventilada posible y usar la mascarilla el mayor tiempo posible. Yo sé que no se puede comer con mascarilla, pero lo que yo creo que todavía esto no se ha acabado. Y ojalá el descuido no... es más, la OMS dijo ayer, deberíamos cancelar las celebridades navideñas. Las celebraciones navideñas hoy para no celebrar luto mañana. Eso lo declaró la OMS ayer. Entonces quizá yo estoy exagerando, pero quizá no. Entonces ojalá equivocarme. No. Así es, doctor, pues agradecemos en todo lo que vale, señores. Ha sido un lujo para nosotros tener en el programa un invitado de la talla de este gran profesional de la medicina y gran amigo, el doctor Fernando Contreras. Muchísimas gracias, doctor. Feliz Navidad. En enero me voy a hacer todo porque no quiero que me pase, ¿verdad? Hay que cuidarse. Gracias. Y a los señores televidentes, continuamos con Telematutino 11.